El día de hoy se publicó un recordatorio, solamente para que usted no olvide que todas las cosas se publican en la segunda pestaña de Google Classroom. ¿Ya? Cuando usted ingresa a la plataforma, recién está en la primera pestaña. Y en esa pestaña, como se llama novedades, es solamente para dar noticias o recordatorios. En la segunda pestaña, por el contrario, usted sí va a encontrar la materia de toda la asignatura, los libros, el link para las clases en vivo, link permanente que no cambia nunca. Va a encontrar las grabaciones de cada sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo va a encontrar en ese lugar. Así que se los recuerdo, por favor, para que no lo olvide. Segundo, cada vez que usted participa en una clase en vivo, tiene que escribir presente en la publicación del día de hoy. Es decir, esa publicación que dice clase número algo, entre paréntesis, la fecha del día de hoy, y ahí aparece incluso hasta una breve explicación de la clase y donde finalmente se va a subir el link de YouTube con la grabación final. Es en esa misma publicación que yo necesito que usted escriba presente abajo. Es muy importante que lo haga porque es la única forma de demostrar que usted sí estuvo en esta clase. Bien, esa oportunidad que usted escriba presente en las clases de la semana se termina todos los días viernes a las 2 de la tarde. Así que si por X motivo todavía no escribe presente, hágalo ahora mismo y en todas las clases que usted piense que sí lo estuvo. La asistencia empieza a correr a partir de este lunes, así que ojo con eso porque día viernes yo cierro la opción de comentarios y usted no va a poder escribir absolutamente nada. Ya, solamente va a poder mandar tareas. Bien, y aparte de eso, como recordatorio, ya la próxima semana usted tiene la evaluación del primer libro, que ya hemos comentado durante la semana. ¿Y eso va a ser importante? Claramente que sí, porque usted tiene que partir bien lo antes posible. ¿Ya? Así que eso eran los recordatorios y ahora sí parto oficialmente la clase. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Al ser día viernes, estamos preparándonos para realizar el el reforzamiento de esta semana. Es decir, vamos a ver una pequeña y rápida mirada a todo lo que hemos hecho a lo largo de estos días, tanto a nivel de grupo como en las clases en conjunto con todo el curso. Lo que trabajamos esta semana fue finalmente esta temática de sentirse extranjero en una ciudad y sobre todo la importancia de los elementos narrativos, es decir, los personajes en un ambiente. ¿Y cómo eso va a ser tan importante para la historia? Porque tal como hablamos, los personajes son igual que las personas y se van a ver afectados de acuerdo a su alrededor. Bien, todo esto enmarcado en la primera unidad titulada El equipaje esencial. Por eso hablamos tanto de viajes y de lo más importante para uno a uno. Durante esta semana también, para comenzar las clases, hablamos sobre qué los hacía felices cuando eran pequeños y pequeñas. ¿Y por qué? Porque analizamos los conceptos de espacio en la narración. ¿Bien? Ya, para las personas que acaban de ingresar ahora, estamos solamente haciendo un pequeño repaso de todo lo que vimos durante la semana. Porque nuevamente, para eso son las clases de los días viernes. Bien, dentro de este repaso vimos los espacios de la narración, el efecto que finalmente va a tener en los personajes, ¿ya? Es decir, el espacio físico, psicológico y social. ¿Cuál era el espacio físico? Para ver si quedó claro o no. ¿Cuál era el espacio físico? El entorno que nos rodea. Ya, el entorno que en este caso nos rodea a nosotros o al personaje en la narración, donde se encuentra el protagonista, los personajes, y tal como dice Javier, al lugar. Es decir, estamos hablando físicamente, de lo concreto, lo que yo puedo comprobar de esa zona, de esa época, de ese espacio. Bien, hasta ahí bien. Sigamos entonces. ¿Cuál era el espacio psicológico? ¿Ambiente de qué era? En el caso de los personajes, en el caso de una narración, incluso en nuestro caso personal. ¿Cuál es el espacio psicológico? Ya voy a dormir un ratito mientras espero su respuesta. Ya, el estado emocional, bien, el estado emocional de los personajes
Es decir, significa el ambiente de carácter, ya, muy bien, ambiente. Maximiliano lo puso después de que lo dije. Es una trampa. Ambiente emocional. Muy bien, el ambiente entonces de carácter emocional. Entonces ya estamos complejizando las cosas y eso está súper bien, súper bien. Cuando estamos hablando de una historia, no nos basta solamente en dónde se están sucediendo los hechos, ¿ya? No me importa solamente los lugares específicos, sino que también me va a importar el ambiente psicológico que está rodeando a esos personajes. ¿Existe tristeza en ese ambiente? ¿Existe felicidad? ¿Existe rabia? ¿Existe desolación o soledad? Ya. En ese espacio psicológico voy a reconocer entonces cómo se sienten esos personajes. Y obviamente, si yo estoy en un ambiente en el cual no sé, hay un ambiente de tristeza, existe rabia, existe tensión, obviamente eso me va a afectar a mí, tanto como persona como un personaje. Me va a afectar directamente. Y finalmente, el espacio de la narración que corresponde al social. ¿Cuál era el social? ¿Por qué se le llama social? Porque hay una comunidad. ¿Ya? Con las personas que te relacionas. Bien, esa comunidad entonces se refiere a las personas que... Ya Maximiliano está colocando todas las respuestas después que las dice el resto, ¿o no? ¿No suena trampa? Uy, Maxi, no soy chanta, po. Ya. Barzú, soy terrible Barzú. El 31, Juaco. Sí, la próxima semana, a partir del lunes, se sube esa actividad por si acaso, de la prueba del libro. Bien, entonces el social, tal como dijo la gente, o bueno, Maxi, esperemos que no esté haciendo trampa, está hablando de las relaciones lo voy a repetir. Estamos hablando de las relaciones entre personas, es decir, interrelacionales. Cómo se llevan entre sí, si existe confianza o no, si finalmente estas personas se conocen o no también. Es por eso que es muy distinto cómo yo me comporto con ciertas personas y en ciertos ambientes. Yo me comporto distinto si estoy con gente conocida en una fiesta y también me voy a comportar distinto si las personas son completamente desconocidas para mí. Y acá dimos un ejemplo específico de un compañero que se caía en la mitad de la plaza, bueno, un compañero en cada sección, y explicamos y analizamos cómo se veía el espacio en esa situación, a nivel físico, psicológico y social. Trabajamos con el texto entonces y ahora ya terminamos con eso, el texto chufa, y para eso también hicimos este ejemplo. ¿Cuál era el espacio físico? ¿Cómo se sentía el personaje? ¿Cuál era el ambiente psicológico? Y finalmente el social, porque él desconocía a todas las personas y se iba a redescubrir en ese espacio. Él como un extranjero en esa ciudad. Hablamos también de análisis de los personajes, porque si estamos hablando todo esto, significa que los personajes van a actuar de acuerdo a sus motivaciones, de acuerdo a cómo se sienten, y sobre todo, de acuerdo a este ambiente. Es decir, todas las acciones yo voy a tener que analizarlas a un nivel macro. No solamente como, el personaje es enojón, el personaje es chistoso o entretenido. No me basta solamente con eso. Tengo que ver por qué. ¿Bien? Ya, acá tengo una información importante. Luego ustedes obviamente hicieron la última actividad del libro, que eran esas 6 preguntas, ¿se acuerdan? Ya, y eso tiene que quedar listo ahora ya, porque la próxima semana le aviso, pero voy a volver atrás. La próxima semana le aviso que va a estar listo el documento de trabajos que recibí. ¿Ya? Y usted sabe qué significa eso, que si hay un documento que indica las cosas que usted debe, eso de una u otra forma va a llegar a su familia. ¿Ya? Porque un compañero lo dice, o porque se me ocurre a mí mandarlo, o se lo manda a su profesora jefe, y su profesora jefe lo manda, y eso va a pasar en cualquier momento de la próxima semana, entre el lunes al viernes, así que le advierto con anticipación, si necesita colocarse al día en algo, hágalo hoy día mismo, ¿ya? O durante el fin de semana, no importa, pero tiene que ser lo antes posible. ¿Y ahí de qué dicen? Ya, estoy hablando de las 3 tareas que existen hasta ahora. La primera era un formulario, ¿se acuerda de eso? Un formulario en el cual usted se colocaba una meta personal. La gente que respondió presencialmente, yo lo justifiqué y lo mandé el 7 al tiro. Pero era la meta para el semestre. ¿Qué se proponía usted cumplir este primer semestre? Como número 2 está la segunda tarea, que es la tarea de las etapas de la lectura.
Usted escogía solamente 2 etapas y las aplicaba al texto Chufa. Y como actividad número 3, vean todo lo que hemos hecho hasta ahora, y como actividad número 3, eran las preguntas que estaban en el libro después del texto Chufa, que eran las de la actividad de comprensión lectora, que eran solamente 6 y que vimos en la clase anterior a esta. ¿Ya? Son 3 cosas y a esto se va a sumar la actividad de la prueba del libro. Entonces ya vamos con eso a cerrar su primera nota coeficiente 1 de la asignatura. Y si usted no tiene nada y yo cierro eso, usted se va a ir con un 1 directo al lenguaje. ¿Ya? Y lo otro, que ahora uno espera que usted entregue las tareas, pero yo voy a colocar la fecha límite, y si su trabajo no está en esa fecha, yo relleno con la nota mínima, y eso puede afectar directamente su promedio final de la unidad. Así que ya di todas las advertencias necesarias. Lo último, y esto solamente para que usted se haga una idea de por qué es tan importante todas las cosas que estamos hablando. Yo en la mañana tuve clases con cuarto medio lectivo, y yo los estoy preparando para la PSU, como una especie de preuniversitario que me ofrecía hacer. Estaba en eso con ellos, y ellos descubrieron que toda la materia de la que estamos hablando que entra en la prueba es exactamente la misma que vieron en primero medio. Es la misma materia. Lo mismo también que vieron pocas cosas en segundo y en tercero. Ya, así que todo lo que usted está viendo ahora le va a servir para la prueba después de cuarto medio. ¿Bien? Así que cada vez que yo haga un reforzamiento así, usted participe, porque de verdad esto lo vamos a repetir en cuarto medio y va a ser demasiado tarde. De hecho, la gente de cuarto medio se está salvando en esta oportunidad. La idea es que usted no esté en esa situación. Ya. Entonces, vimos todo eso durante la semana. Si tienen alguna duda, me pueden avisar, me detengo y lo vuelvo a explicar. Y algunos dicen que se asustan. Ya, pero la vida es así. No, pero aparte de eso, no, la idea es que usted todavía está a tiempo. Está a tiempo para hacer algo al respecto, así que no se preocupe. Ya, seguimos entonces. Y la próxima semana va a realizar una actividad respecto al libro El camino más largo. Y se va a relacionar mucho con la materia que hemos visto hasta ahora. Ya hemos hablado al respecto a la protagonista, a cómo se siente ella, y sabiendo esa información, el ambiente de carácter psicológico, usted ya puede sacar las conclusiones restantes. ¿Cómo va a ser el camino más largo para esa niña que decide finalmente ser feliz? Sin importar que eso signifique, nuevamente, un largo camino que recorrer. ¿Bien? Respecto a eso, usted va a realizar una actividad la próxima semana. Y nuevamente, tal como le va a enseñar el libro, y yo también, de alguna forma, que finalmente vale la pena seguir intentándolo. ¿Ya? Así que hay una persona que me dice que su esperanza decae, ya, no lo vea así, y lea el libro también, porque el libro le va a enseñar que eso no es 100% así. Bien. Y acá hay una información que usted desconoce. Yo doy por hecho que usted desconoce y necesito que me haga todas las preguntas que necesite. ¿Ya? Comienzo entonces. Dentro de una narración, yo voy a recibir mucha información de los personajes, ¿cierto? Porque hasta el momento hemos hablado solamente de personajes, personajes, personajes. Que eso es lo importante para nosotros y nosotras. Pues bien, se nos entrega 2 tipos de informaciones que yo puedo utilizar para entender por qué la protagonista, por ejemplo, de El camino más largo, se comporta de esa forma. ¿Y qué información es esta? Pues es la que corresponde a datos e indicios. ¿Ya? Esto téngalo en su cuaderno porque no lo hemos visto durante la semana. Esto va a agregar un poco de dificultad porque ha sido tan fácil la semana que compliquémoslo un poco. Ya. Una narración, entonces, una historia me presenta datos e indicios. ¿Qué serán los datos? ¿Qué piensa usted que pueden ser los datos? ¿Que alguien me entregue datos? Datos. Esos son datos. Ya, información. Bien, esa información respecto a qué puede ser. Información sobre una aplicación, una persona, un lugar.
Bien. Ya. Y estos datos, y solamente para que quede más claro, necesito que lo tengan en su cuaderno, van a servir para situar al personaje en un lugar. ¿Bien? Esos datos entonces en la narración me van a servir, por ejemplo, para entender que Chufa se encuentra en Santiago. ¿Qué datos nos entregan? Nos entregan nombres de lugares de Santiago como estación central. Con eso entonces yo inmediatamente sé que él está en la capital. Hay en constantes momentos en que, de hecho, la misma narración nos dice que él está paseando por la capital. Dentro de los datos también nos dan datos de carácter incluso hasta físico del personaje. Nos dicen que él está extremadamente flaco, que hasta su rostro ya está demostrando esas marcas de una mala alimentación, por ejemplo, y ya nos demuestra entonces que él está en una situación de vulnerabilidad. Para eso sirven los datos. Nos da información muy específica y de hecho muy bien, como me dicen por interno, así yo puedo saber en qué espacio se están desarrollando los hechos. Súper bien. Pero hay otra cosa que me entrega también un texto y que corresponde a los indicios. Los indicios son solamente señales, solamente pequeñas cosas que me permiten sacar conclusiones. Por ejemplo, un indicio que yo puedo tener en este momento. Si hay personas que no participan en la clase, y yo les digo su nombre, no sé, digo concretamente, Montserrat, respóndame X cosa, y Montserrat no me responde por 10 minutos, que estamos todos en silencio, yo tengo información directa de que ella no está en la clase. Directa no, nadie me está diciendo Montserrat está jugando, la verdad es que no, pero sí tengo un indicio, tengo una señal que ella no está presente en este momento, que por eso que estamos en silencio como por 10 minutos esperando su respuesta. Los datos, por el contrario, son cosas concretas. No es que yo vaya a inferir lo que está pasando, sino que son cosas concretas. Me están diciendo, Montserrat está haciendo esto, está en tal lugar, está en una clase en Zoom, está escuchando música mientras está realizándose la clase. Son datos concretos que yo puedo comprobar como tal. ¿Se entiende? Así que vuelvo a repetir, los datos son datos concretos y me sirven para entender y situar al personaje, entender dónde se encuentra y dónde están pasando las cosas. Por el contrario, tengo los indicios. Los indicios son pequeñas señales nomás. Sí, es la primera vez que sirve de ejemplo, también lo noté. En indicios, entonces, solamente son pequeñas señales que me permiten sacar conclusiones por mi propia cuenta. Por ejemplo, otro tipo de indicio, si me doy cuenta que hay una alumna que entrega todos sus trabajos a tiempo, responsablemente, y eso ya está sucediendo por más de 3 meses, yo voy a tener por una señal que es una persona responsable. ¿Alguien me está diciendo que ella es responsable? ¿Ella misma me está diciendo? ¿Se declara como una persona responsable? No. Son solamente pequeñas cosas que suceden y que yo finalmente lo puedo utilizar como una señal de algo mayor. ¿Bien? Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya, seguimos entonces. Eso corresponde a los datos o indicios que yo puedo conseguir en una narración. Y esto siempre lo voy a conseguir, ¿cuándo? Cuando estoy realizando el durante la lectura. Y de hecho lo voy a anotar. Porque en este momento estamos hablando del... De hecho voy a colocar etapa, 2 puntos, durante. De eso estamos hablando en este momento. Toda esa información que puedo sacar en ese momento de la narración. Ya. Cuando yo hablo de narración y de una historia, doy por hecho que existe un narrador o narradora que me está contando la situación. Ese narrador o narradora puede ser el mismo protagonista, puede ser un testigo de todo lo que está pasando, o puede ser también un narrador que está por encima de todo, y que puede también existir de 2 tipos. El narrador omnisciente, que sabe todo 100% lo que está pasando, de hecho sabe hasta lo que siente y piensan los personajes, tal como casi una especie de Dios. O si no, también, fuera de esta historia, hay un narrador de conocimiento relativo que sabe gran mayoría de las cosas que están pasando,
pero no nos expresa la totalidad o no sabe realmente un 100%, no está seguro de cómo se sienten los personajes. ¿Ya? Ah, ya, y acá también aviso, a mí me advirtieron que se va a cortar la luz, tengo entendido, muy pronto allá en Curacaví, así que posiblemente va a fallar todo, ya no sé realmente porque yo no vivo allá. Así que eso, si se llega a cortar, bueno, ¿De verdad, profe? algo así publicaron. ¿Y dónde vio eso? Eh, ahí nomás. Ah, voy a cargar el celular entonces, calma. Eh, ya, ahora de hecho voy a confirmar esa información. No voy a estar tirando cosas y después usted empieza a gritar por ahí. Sí, pero imagínese, se incendia la casa. Todos los artefactos prendió. Ah, pero esto fue ayer. Dice 25. Estamos a 26. Pero ayer Ah, no la profe, cortó, profe. ayer no se cortó la luz, po. A lo mejor se cortó en la noche. Y no callamos. No sé, bueno, no creo. Seguro no se iba a dar cuenta. Pero, profe, ¿dónde vio eso? Que hay pura farmacia, ¿no? No, no, sí mandaron una imagen, pero claro, dice 25 y que ya fue. ¿Micho? Bueno, No sé, bueno. ¿Y hay Ya, pero hora? lo bueno que ya pasó. No, pero es que siempre dicen lo mismo, así como del agua, de la luz, y nunca la cortan. Así que no, yo no creo nada, la verdad. Porque una vez dijeron que iban a cortar el agua como a las 9 de la mañana y nunca pasó. oigan, ¿Verdad? ese Curacaví me tiene bien aburrido. Que falla el internet, falla el agua, no hay luz. ¿Qué tienen entonces? Ah, y están diciendo que claro, que no otro lugar. Una buena silla, profe, lo que no tiene Valpo. Sí, puede ser. Ya sigamos entonces, ya que va a haber internet y luz. Sigamos. Dentro de esta narración también existen formas para caracterizar a los personajes, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con caracterizar? Ya, nuevamente en esta asignatura todos los conceptos suenan... Eh, sé que no hay un tsunami. Sé que en esta narración me van a entregar características principales para que yo, como lector o lectora, entienda por qué un personaje es de X forma. Y acá el narrador puede tomar dos decisiones. Este narrador que nuevamente no es el autor o la autora, sino que es una voz ficticia creada por él o ella. Bien, entonces vamos viendo las características. El narrador puede tomar dos opciones. O caracteriza, voy a rayar acá. O va a dejen de hablar con en el chat. Bien, o van a caracterizar en forma directa. ¿Qué significa en forma directa? Qué perfección del corazón. ¿Qué significa en forma directa? Que se lo dice sin pelo en la lengua. Ya, bien. El narrador o narradora literalmente nos va a decir, este personaje es de X forma. ¿Ya? Eso significa caracterización directa. El narrador nos va a describir literal la información. Yo ni siquiera tengo que pensar, ni siquiera tengo que andar buscando indicios o cosas por el estilo. No, los datos me los entregan nomás. El personaje es tanto. Como por ejemplo en el caso del libro El camino más largo, que nos dicen, la personaje tiene depresión. Se acabó. Con eso va. Entonces, si digo que la caracterización directa es así, ¿cuál será la caracterización indirecta? ¿Qué lo llevó a tener depresión? No sé, algo así. Ya. Tal como aparece ahí, tal como aparece ahí, la caracterización indirecta corresponde entonces a todas las características que yo voy a descubrir. Las debo descubrir, debo tal como dice acá, y lo voy a marcar. A ver, a ver, a ver. Todo, me equivoqué. Ignoren eso, no lo vean. Y ahora sí. Es todo lo que voy a inferir. Yo por mi propia cuenta voy a tener que sacar las conclusiones y se me va a tener que ocurrir
con todos los indicios que me están dando, que un personaje es de X forma. Por ejemplo, a mí en ningún momento me han dicho, no sé, en el caso de Sebastián Muñoz, a mí en ningún momento me han dicho si él es simpático, si es enojón, si es aquí, si es allá, pero yo, con los años que lo conozco, con los años que he visto sus acciones, he visto sus palabras, pensamientos, forma de ser, cómo se comporta con otras personas del curso, puedo definirlo de X forma. Que es un buen compañero, que es una persona responsable y muy esforzada. ¿Puedo llegar a esa conclusión final? Caracterizándolo indirectamente. ¿Bien? ¿Cuál sería una caracterización directa? Que venga un familiar de él y me diga, Sebastián es así. ¿Se nota la diferencia? Ahí. Bueno, rayos. Bueno, rayos. Y de hecho había olvidado eso. Entonces, ¿qué me va a servir incluso para generar esta caracterización indirecta? Que su compañero salió como mejor compañero por 3 años seguidos. Y con esa información me basta para pensar entonces que el personaje de Sebastián Muñoz es una persona responsable, buen compañero, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Mientras yo pinto esto. ¿Alguna duda? Ya, voy a ver el chat. En todo caso, por el COVID no se han hecho más votaciones. Oiga, profe, no íbamos a hablar del libro después. ¿De hoy día? Sí, porque ayer dijo que era no sé qué cosa y hoy día íbamos a hablar del libro. Que ayer era como ¿La introducción? una incentivación para que lo leyeran y toda esa cuestión. ¿Y un incentivo? Sí. Eso Entonces, mismo. ya, todo lo que estamos viendo hoy día se relaciona con lo que yo voy a pedir para la evaluación. Esto, a ver, voy a quitar un poco esto para que lo puedan ver. Todo lo que están viendo ahora en pantalla es lo que yo les voy a solicitar que reconozcan en la protagonista. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Necesito que vean cuáles son los indicios que nos demuestran que esta persona está pasando por un mal momento. ¿Bien? Y que eso lo hagan de la forma pero más clara posible, que no sea solamente, no, si yo leí que eso era así. No. Necesito que usted vea con las marcas textuales que aparecen en el texto que eso era así. ¿A qué me refiero? De hecho lo voy a marcar para hacerlo más notorio. Lo voy a marcar acá. Espera un poquito. Y ahora sí. Necesito entonces que analice las acciones, la forma de pensar que tiene esta persona y cómo evoluciona, porque en un comienzo es de X forma, luego y eso deprime. ¿Bien? Y finalmente la relación que tiene con otros. Eso es lo que yo necesito que usted haga del texto, que primero, por un lado, va a permitir que usted lo entienda, y por otro lado, va a permitir que a usted le vaya bien en esa evaluación. ¿Bien? Así que todo lo que está en la pantalla en este momento corresponde a una parte importante de su evaluación. Por eso que lo estamos hablando hoy día. Y hasta el momento, ¿existe alguna duda? No, profe. Ya. Miren, el día lunes, que es el primer día finalmente que vamos a tener clases, da lo mismo que no sean las 2 secciones, yo el mismo día le voy a subir la pauta a ambas partes del curso, a todos por igual. Y en esa pauta voy a solicitar esto que le estoy diciendo como una parte. ¿Qué es lo que me va a importar? Que cuando tengamos clases, yo les voy a explicar la pauta. Y ahí vamos a hacer los últimos análisis y últimos repasos del libro. En el que usted me va a preguntar, profe, no entendí el final, ¿se refería a esto? Y yo le voy a decir sí o no. Usted me va a decir, profe, el conflicto no lo entendí, ¿se refería a esto? Y yo le voy a decir sí o no. Esa clase corresponde para el grupo A el día lunes y para el grupo B el día martes. ¿Bien? Y van a tener toda una semana completa para hacer la actividad. Nuestra fecha máxima de entrega va a ser el día viernes. ¿Ya? Así que, ¿qué voy a necesitar y pedirle desde ahora? Yo necesito que el fin de semana el libro lo deje leído. Se lo recomiendo. Porque así todas las preguntas que usted tenga de lo que no entendió de la historia, vamos a hablar el día lunes. ¿Bien?
¿Por qué no lo podemos hacer ahora? No solamente por un tema de la hora, porque en 2 minutos termina la clase, sino que porque hay personas que todavía no leen el texto. Así que mañana, sábado, mañana se conectan. El lunes vamos a hacer eso. ¿Bien? Y en el caso de la sección B, el martes. Y todos por igual tienen que entregar el día viernes. ¿Ya se ha entendido hasta ahora? ¿Sí? Sí. Ya, así que eso, esa es su meta. Para las personas que ya leyeron, recuerden esto por favor. Vean datos que indican en qué ambiente se mueve la protagonista. Dónde ella realmente se maneja, dónde ella realmente conoce personas y se relaciona con ellas. Vean los indicios, las señales que nos indican y nos demuestran cómo está emocionalmente la personaje principal y qué es lo que la tira a tierra, como metafóricamente hablando, porque ella no parte estando así. Ella realmente tuvo una vida, entre comillas, estable durante su adolescencia. Pero algo es lo que ella empieza finalmente a tirarla a tierra. Y vea bien esta caracterización, porque si bien el libro nos presenta mucha caracterización directa, que es lo que aparece ahí, mucha caracterización directa, lo que yo necesito de usted es que se enfoque en lo segundo, que es la caracterización indirecta. Usted busque las acciones, los pensamientos y la relación con otros para justificar por qué piensa de esa forma respecto a la protagonista y su propia opinión. ¿Bien? Así que eso. Ojo con esta clase y ojo con esta diapositiva y ojo con este video de la clase del día de hoy, porque les va a servir mucho para la evaluación del día lunes. Y si el día lunes todavía tienen dudas sobre lo que leyeron, ahí vamos a resolverlas todas porque ahí comienza oficialmente la evaluación. ¿Ya? Ahí yo voy a dar por hecho que todos lo leyeron por igual. ¿Bien? Ya. Eso, chiquillos y chiquillas, la clase la tengo que terminar acá porque tienen que ir ustedes a otra. Tienen que ir a otra clase ahora. Así que eso, nos vemos pronto, que estén muy bien. Adiós. Chao, perfecto.